Los mercados de nuevo hoy estaban abriendo en positivo, se han dado la vuelta, quisieron recuperar VWAP, han fracasado ahora mismo, se vienen hacia abajo y ya llevamos varios días cayendo porque los mercados ya están mirando para el 2023 y hay tres cosas súper importantes que dependiendo de cómo se desarrollen cada una de ellas y cómo se interrelacionen, vamos a ver unos mercados quizás que se recuperan durante el 2023, justo al empezar el 2023, contra acabar el 2023 o que no se recuperan durante todo el 2023 y el 2023 acabamos todavía con más pain. Si quieres saber qué va a pasar durante el 2023 dependiendo de estas tres cosas súper importantes, quédate hasta el final del vídeo porque vamos a ver varios escenarios donde dependiendo cómo evolucione cada cosa vamos a poder entender por qué los mercados acabarían tocando fondo antes o después. Así que espero que estéis listos, como siempre ese botonazo de me gusta azul y empezamos por una de las primeras cosas. Como ya sabemos, ¿qué es lo que tiene que suceder en el 2023? Bueno, la guerra de Rusia y Ucrania debería llegar a su fin. La verdad es que no se está, digamos, arreglando demasiado. Rusia está perdiendo y había una cosa súper interesante que sucedía a principio del año y es que China y Rusia, digamos que se aliaban y decían que sus naciones colaborarían por encima de cualquier cosa. Esto era antes de que China tuviera la situación, esto era antes de que Rusia tuviera complicaciones en la guerra. Ahora mismo, como estamos viendo, también tenemos el tema de China y Taiwán. Ahora mismo, como estamos viendo, China tiene la situación y no está por la labor ahora mismo de decir, mira, te voy a ayudar Rusia porque la verdad es que estás perdiendo, malditas ardillas. Esto también nos preocupa porque este caballero de aquí no lleva bien lo de perder, así que las opciones que puede acabar barajando antes de declarar que ha perdido, antes de declarar que ha sufrido una derrota, puede ser un evento Black Swan, puede ser un evento muy importante que obviamente harán reverberar no solo los mercados, sino las economías mundiales, las economías de todo el mundo. Entre otras cosas, también empezamos a tener este tipo de noticias, donde hoy mismo, el 28 de diciembre, Putin está bloqueando las exportaciones rusas a los países que han implementado estos price cap, que no pueden comprar petróleo ruso por encima de los $60. Léase OTAN, léase Europa, léase Estados Unidos, que tampoco se esté comprando, pero bueno, léase que empezamos a tener estas reverberaciones y sobre todo esto también nos va a afectar al tema de energía, como hablaremos un poco más adelante, y consecuentemente a la inflación. Y obviamente todo el mundo teme a la inflación porque la inflación es el objetivo principal por el cual la Fed sigue subiendo tipos de interés y está provocando semejante caída del mercado. La Fed ha subido los tipos de interés de manera más rápida en toda la historia. Y no solo eso, porque no se habla lo suficiente, está reduciendo su balance también a una velocidad extraordinariamente rápida. Con lo cual, sabemos que los tipos de interés tardan entre unos 12, quizás 18 meses en mostrar efectos, quizás podremos hablar de 9, pero reducir el balance quizás acabe tardando un poco más, quizás esté sobre los 18 meses y no vamos a ver los efectos hasta quizás mediados de este 2023. Pero obviamente si tenemos problemas con Rusia, si tenemos problemas con la inflación y tenemos que todavía la economía, sobre todo el mercado de trabajo, sigue siendo muy fuerte o sigue siendo perjudicado por alguna otra cosa que vamos a ver ahora, vamos a entender que la inflación va a volver a subir, el crecimiento va a volver a bajar y nos vamos a meter en una situación bastante complicada porque a la Fed le da igual cómo esté el crecimiento económico, la Fed quiere la inflación a su objetivo del 2%. Caiga quien caiga. Programa bastante interesante de Telecinco de por aquel entonces. Y finalmente, no nos podemos olvidar de este Black Swan Event porque podría ser quizás el más problemático de todos y el que antes podamos sufrir. Y de hecho, ahora hablaremos, ya hay ciertos países que están bloqueando, incluso pidiéndole a los turistas chinos que vengan a estas naciones que si no traen un test de antígenos negativo no van a poder pasar las fronteras y van a tener que quedarse encerrados. Y es que la variante de BA5 o la subvariante, ya no sé cuántas llevamos, puede causar más daño, no menos, especialmente atacando al cerebro. O sea, llevamos 3 años con esta situación. 3 años con esta situación. En Europa, en Estados Unidos ya hemos más o menos pasado porque tenemos soluciones mRNA que, bueno, nos han permitido, por unas cosas o por otras, con mayor o menor efectividad, bueno, acabar eliminando o, digamos, acabar dejando de lado esta situación y que no sea un problema. Sin embargo, como hablábamos, ¿no? Es que China sigue con su número de casos cada vez subiendo más y más. Acabo de hacer eso mal, pero bueno, da igual. Y lo que acaba de pasar es que tenemos aquí mucho virus
y como no se da eliminado el virus empieza a mutar. Y una vez que el virus muta y luego vuelve a Europa o vuelve a Estados Unidos, vamos a tener o podríamos acabar teniendo más problemas. ¿Y cómo acabaría afectando todo esto? Bueno, pues imaginaros que tendríamos que resolucionarnos a todos, tendríamos que volver a semi-encierros, tendríamos que volver a tener problemas de cadena de suministro, tendríamos que volver a tener problemas de quizás a gente que no puede trabajar. Y si esto lo trasladamos a Estados Unidos, donde ya no tenemos mucha gente que pueda trabajar, necesitamos más inmigrantes, pues el problema sería doble, porque el mercado de labor todavía se apretaría más. Tendríamos problemas con las cadenas de suministro. ¿Y qué va a pasar con la inflación? Pero bueno, vamos entonces, ahora que tenemos bien claro, ¿no? Tenemos estos tres escenarios aquí, tenemos estas tres cosas súper importantes. No sé por qué escribir Rusia aquí con dos S, como si fuese un guiri. Ahí lo tenemos. Tenemos el tema de Rusia con Ucrania, obviamente, y luego, bueno, Rusia con la energía, ¿vale? Tenemos China con la situación y con Taiwán, y tenemos, bueno, una posible más o menos temida recesión a nivel global, ¿vale? Obviamente, bueno, lo que nos interesa, ¿no? El mercado, ¿cuándo va a tocar fondo? Pero bueno, obviamente la recesión va ligada al mercado, mejor dicho, el mercado va ligada a la recesión, cuando y cómo caiga. Y digamos que estos dos factores son los que nos van a acabar dando cuándo vamos a tener, si tenemos una recesión, y consecuentemente cuándo los mercados van a acabar tocando fondo. Recordad también que puede suceder lo que se llama un evento Black Swan, que es efectivamente como una situación, como un coronavirus, y que no es, o me refiero a que no es un coronavirus, puede suceder algo que no tenemos ni idea de que puede suceder, como puede saltar otra guerra, puede saltar otra, lo que sea, ¿de acuerdo? Un colapso de un gran banco, etcétera, etcétera. Y esto también acabaría sumándose a los efectos negativos que podríamos acabar sufriendo. Pero bueno, una vez tenemos claro que estos son los dos factores más importantes y este sería consecuente el tercer factor que nos acabaría dando el fondo del mercado, vamos a ver diferentes escenarios. Escenario número 1. Tenemos que, bueno, Rusia, no sabemos cómo, pero llega a un acuerdo de paz. Rusia, Putin y Zelensky fuman la pipa de la paz y todo está bien. No tenemos problemas de energía, no tenemos problemas de alimentos, no tenemos, no tenemos más problemas geopolíticos, no tenemos presiones internacionales, nada, fantástico. China también, por alguna extraña situación, pues imagínate que China colabora con una compañía europea para su solución mRNA, no tiene la situación, ya no más, ya no la expande, vuelve a recuperarse un poco la economía china, no mira de invadir Taiwán porque obviamente está recuperando su economía y ahora mismo si tienes situación, ¿cómo te vas a poner a invadir Taiwán, verdad? Entonces como que, bueno, China tampoco nos da problemas. Entonces nos queda el caso de recesión. Sí, no. Vamos a poner que el caso que sí, vamos a tener una recesión. La pregunta es ¿cuándo? Bueno, echando un vistazo, como decíamos, a que normalmente tardan entre 9 y 18 meses, aquí los tenemos, 9 y 18 meses o 9, 12 meses en tener efecto todos estos tipos. Estamos hablando que contra finales del la primera mitad del 2023 y principios de la segunda mitad del 2023 es probable que, digamos, lleguemos a esta recesión. Durante los dos trimestres, durante el primer trimestre y el segundo trimestre, veremos que los earnings también nos acaban diciendo que se empiezan a venir hacia abajo, con lo cual es una señal de que, nos podemos estar acercando a una recesión. Y la situación es que para llegar a una recesión vamos a tener que tener un mercado de labor que colapsa, vamos a tener que tener las cifras del paro subir, los jobless claims subir, etcétera, etcétera. Cuando tengamos esto, cuando tengamos los dos trimestres con earnings veniéndose hacia abajo, podremos declarar o se podrá declarar que tenemos una recesión y normalmente los mercados tocan fondo cuando tenemos una recesión. Así que bueno, me espero que no exactamente en la mitad del año, pero sí contra finales del primer trimestre, contra finales de la primera mitad del año, contra principios de la segunda mitad del año, podríamos tener esta recesión. Y si tenemos recesión, por mucho que la Fed siga aguantando tipos, creo que el mercado podrá ya haber tocado fondo. ¿Qué pasa entonces si no tenemos recesión? Bueno, eso lo veremos obviamente en el siguiente escenario. Aquí tenemos más o menos lo mismo con Rusia, no energía, no guerra, no Ucrania, no problemas de comida. China también, somos todos compañeros, vamos todos ahí caminando bajo el arco iris y no tenemos recesión, tenemos un soft landing. Decimos, buenas noticias, no vayas tan rápido. Porque si no tenemos una recesión, resulta que la Fed va a mantener los tipos elevados hasta el 2024, como decía, más o menos porque quiere traer la inflación al 2%. Si la inflación no está al 2%, no vamos a tener una bajada de tipos, aunque sea poco a poco. Y creemos que vamos a tener una inflación antes de finales del 2023 o principios del 2024 del 2%.
lo dudo, con lo cual no creo que la Fed se baje, porque la Fed va a seguir con su cantinela, o me imagino que seguirá con su cantinela, que hay más riesgo a la alza de bajar los tipos antes de lo que deberíamos bajar, de acercarnos a nuestro nivel objetivo del 2%, que si los bajamos y luego la inflación sube, el tortazo podría ser importante. Daros cuenta que si no hay recesión, quiere decir que no hay un colapso del mercado de trabajo, y que sabemos que ahora mismo tenemos 1,7 puestos de trabajo por cada trabajador. Si esto no se da la vuelta, va a ser muy difícil que la inflación siga cayendo de manera consecuente, y va a ser muy difícil que obviamente la Fed se baje de su caballo de voy a seguir subiendo tipos o voy a dejar los tipos hasta que el 2024 me diga que nos estamos acercando al 2%, el mercado de labor poco a poco se va enfriando, etcétera, etcétera. Así que en esta situación creo que los mercados tocarán fondo sobre finales del tercer trimestre, o incluso pueden llegar a tocar fondo en el último trimestre del 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, en esta situación, podría ser, en mi opinión, una de las pocas situaciones en las que el 2023 o las rentabilidades del 2023 vienen negativas, y esto haría que tendríamos 2 años consecutivos de rentabilidades negativas. Esto normalmente no ha sucedido en, digamos, años de guerra, ha sucedido en la Gran Depresión, pero no ha sucedido mucho más allá. Normalmente cuando tenemos un año negativo, al día siguiente lo tenemos, al día siguiente también, al año siguiente lo tenemos casi siempre positivo, especialmente cuando hablamos de una caída, de un bear market, ¿de acuerdo? De un mercado bajista como el que estamos teniendo ahora mismo. Bueno, este era el caso número 2. Vamos pues con el caso número 3, penúltimo caso, porque ahora entenderéis por qué. Y resulta que en este penúltimo caso vamos a decir que Rusia todo ok, pero China no. China no. ¿Por qué no China? No porque invada Taiwán, esto lo vamos a dejar como que puede suceder, puede no, puede ser otro Black Swan event, pero en este caso puse que China no, porque China, digamos que no acaba de tener la situación bajo control y la situación se acaba expandiendo a todo el mundo y la volvemos a liar, y volvemos a tener situación y volvemos a estar con el mismo escenario que estábamos hace un año, hace año y medio. Así que tenemos la situación global alrededor de todo el mundo, obviamente global, de nuevo, eso es lo que significa global. Gracias, Bernardo, por la explicación. Volvemos a tener problemas de la cadena de suministro, obviamente volvemos a tener alta inflación, bajo crecimiento, porque la Fed sigue con los tipos al alza, porque la inflación no baja y la inflación sigue subiendo. Y repito, a la Fed le da igual el crecimiento, a la Fed le da igual que la gente se quede en paro, la Fed quiere la inflación al 2%. Si tenemos problemas de situación, si tenemos problemas de cadena de suministro consecuentemente, si seguimos teniendo problemas, imaginaros que ahora mismo tenemos situación, la gente se enferma, la gente no trabaja, no se puede despedir porque no hay gente para contratar, no hay producción, colapso económico, recesión por una parte, y por otra parte tenemos una inflación al alza. La Fed no va a mirar a la recesión, va a mirar a la inflación y va a seguir galopando a cargarse la inflación. Bienvenidos a un año o un escenario muy crudo, la verdad, que podría ser bastante complicado y podría ser bastante probable por lo que estamos viendo. Sabemos que, como decíamos, tanto países como Italia, algunos países europeos ya están diciendo que los viajeros chinos tienen que presentar un test negativo. Aún así, sabemos que las probabilidades de que vuelva a haber una situación global tal y como está la situación en China, en mi opinión, son bastante elevadas, desgraciadamente. Como decíamos, pues, el mercado de labor está con la situación, llegamos pues a una estanflación. Los mercados, en este caso, como decíamos, no tocan fondo en el 2023. Porque obviamente tenemos una estanflación, tenemos problemas económicos, la Fed sigue cargándose el mercado, y el mercado pasa de tener problemas y miedo de la Fed y de los tipos de interés, pasa de tener miedo también de la posible recesión, y de repente vuelve a tener miedo de la situación. Porque la situación trae recesión, porque trae más inflación y porque trae más subidas de tipos de la Fed. Como veis, un escenario fantástico. Obviamente no. Siguiente escenario, y ya el último escenario, porque luego simplemente pues sería mezclar qué pasa si tenemos situación y Rusia. Bueno, esto sería ya el jackpot, ¿de acuerdo? No tenemos acuerdo de paz con Rusia. El tema de Rusia pues sigue escalando, como estamos viendo. Se puede decir que quizás tengamos más amenazas nucleares, se puede decir que quizás tengamos más problemas de energía, se puede decir que tengamos más problemas de precios de comida, porque vuelve a bloquear las rutas por el Mar Negro, etcétera, etcétera. Dejamos a China normal, pero si queréis luego hablamos de cómo estaría China con una situación y la guerra en Rusia, o sea, será horrible. Y la pregunta es, ¿tendremos recesión?
pues imaginaros, ¿no? Tendremos subida de precios de crudo y de comida, tendremos de nuevo más inflación, tendremos tensiones globales de nuevo problemas de cadena de suministro, también de nuevo subóptimo, más inflación, más pain, los mercados de nuevo no tocan fondo en el 2023. Ahora imaginaros que aparte de tener la guerra de Rusia, tenemos la situación en China, así que, bueno, esto ya sería una alegoría tremendísima. Como estamos observando, la verdad es que bien, para el año que viene, para este 2023, que estamos a punto de entrar, podría suceder todo smooth, todo suave, sin una recesión, Rusia, paz, China, controlado, pero tenemos que darnos cuenta de que estos escenarios están encima de la mesa y aunque no los podemos descontar ahora mismo, los tenemos que tener bien presentes a la hora de decir, oye, ¿me merece la pena empezar a comprar? Tengo intención de comprar $500,000 en acciones en el 2023. ¿Me merece la pena empezar ahora? ¿De qué manera me merece la pena aplicar si quiero aplicar un dollar cost average? ¿O me merece la pena esperar el primer trimestre? ¿O quiero aplicar un dollar cost average con una cadencia progresiva contra final del año? Porque hay más posibilidades de que toquemos fondo contra final del año que contra principio. O quizás un poco todo al revés. Y efectivamente aquí lo tenemos. En mi opinión, yo estaría bastante ojo visor, sobre todo el mes de enero, hasta que la Fed vuelva. Tenemos las cifras macroeconómicas durante el mes de enero. Los mercados van a tener jitter, van a tener este nerviosismo. Va a venir la Fed en febrero, nos va a cantar el Padre Nuestro. Y luego, consecuentemente, en febrero ya vamos a tener unas cifras de earnings, que ya vamos a poder saber qué se espera para el siguiente trimestre. Vamos a tener estimaciones también quizás para el 2023, vamos a tener datos macroeconómicos mucho más claros, el mensaje de la Fed, vamos a saber qué pasa con China y la situación, vamos a saber qué pasa con Rusia y vamos a ver cómo van evolucionando todos estos escenarios y consecuentemente vamos a poder ir adaptando nuestro qué va a pasar en el 2023 cuando el mercado tiene posibilidades de tocar fondo, cuando me interesa a mí ser más agresivo comprando. Señoras y señores, después de ver esto, déjame saber aquí abajo qué creen ustedes que va a suceder en el 2023 cuando tocaremos fondo y si creen que me he dejado algo, en tanto en cuanto he hablado de Rusia y la guerra y la energía y la comida, he hablado de China y la situación y Taiwán, he hablado de la recesión de la Fed, de la subida de tipo de interés. Si me ha dejado algo atrás, si ustedes creen también que, Bernardo, creo que esto también debería tenerlo en cuenta porque puede favorecer o puede desfavorecer el crecimiento económico, por aquello, por esto, por lo tanto, dejármelo saber aquí abajo. Tengo muchísima curiosidad por saber lo que pensáis. Y dicho esto, señores y señores, espero que hayan tenido un fantástico día lleno de cachín, espero que tengan feliz Navidad, un próspero año nuevo. Nos vemos todavía mañana, espero que les haya gustado este vídeo. No se olviden de darle al botonazo de suscribirse, campanita, botonazo de me gusta, chequear los links en la descripción y como siempre nos despedimos hasta el próximo vídeo.